día de las jornadas de justicia penal, las 8ª jornadas de justicia penal. Quisiera, a manera de abreviar el tiempo, hacer la presentación de cada uno de nuestros ponentes que estarán en esta tercera mesa. Con el tema de examen pericial de impresiones documentales, la maestra Guadalupe Martínez Flores. Aspectos periciales de la contabilidad financiera, el maestro Jorge Zúñiga Malabares. El tercer tema que se tocará en esta ocasión serán los aspectos periciales de la propiedad intelectual, de parte del profesor Raúl Omaña Hernández. Los beneficios de contar con un departamento de investigación científica en la estructura de los servicios periciales a cargo del doctor Rodolfo Espinosa Trujillo. Y por último, la certificación pericial ISO 9001-2000, que estará a cargo del ingeniero Miguel Óscar Aguilar Ruiz. La primera ponencia, a cargo de la doctora María Guadalupe Martínez Flores, quien es miembro de la Academia Mexicana de Criminalística, tiene la licenciatura en Medicina por la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría en Criminalística por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Doctora, muy buenas. Buenas tardes a todos. Iniciaremos a hablar un poco de el estudio del análisis documental. Hablar del análisis documental es un estudio muy amplio, como cualquiera de las periciales que nosotros vamos a tocar con ustedes, y por lo tanto trataremos de ver una semblanza, como su nombre lo indica, acerca del aspecto de las impresiones documentales. Si pueden iniciar, por favor, la primera. Hablar del documento. Nosotros tenemos que tener un conocimiento de que en el pasado, cuando hablábamos generalmente de las periciales, la pericial sobre la que hablábamos era básicamente una pericial en el ámbito de la grafoscopía, el cual únicamente se basaba a lo que es el análisis de lo que va a ser la firma o lo que es la escritura. Hoy en día tenemos que realizar estudios de impresiones documentales que nos van a indicar abordar todos los puntos que integran un documento. Por un documento entenderemos cualquier situación como la que tenemos aquí, que está compuesto por un soporte, que puede ser plástico o papel, que va a contener un texto, que hoy en día puede ser impreso, escrito, que va a contener una firma y que va a contener algunos elementos que llamaremos elementos anexos, que pueden ser en este caso lo que es un sello, una impresión o cualquier otro elemento que esté sobre ese documento. La que sigue, por favor. Tenemos muchos tipos de documentos. Documentos que pueden ser no necesariamente documentos de identidad, sino que podemos encontrar documentos que están hechos con textos escritos o textos impresos, bien sea por una impresora o bien por una máquina de escribir, de las que prácticamente ya encontramos en desuso. Encontraremos en ambos sentidos la firma, que es la que va a avalar jurídicamente la potencialidad del documento, y encontraremos elementos de impresión, como comentábamos, en el soporte, que puede ser de cualquiera de los dos tipos. La que sigue. Hablando del soporte o del papel, pudiéramos comentar que en su mayoría la fabricación de este es de papel. Podemos decir que los soportes de lo que conocemos como aspectos documentales en su mayoría son papel, pero no olvidemos que muchos de ellos ya vienen impresos como nuestros billetes en polímero, que significa que son elementos plásticos que no necesariamente vamos a trabajar con papel. Olvidemos que en la etapa anterior todo era en papel. Hoy en día muchos de los elementos ya no van a ser con soporte de papel. Sin embargo, hablando propiamente del papel, iniciaremos a ver algunos elementos que están
hechos en la impresión del papel y algunos otros que serán puestos posterior a la impresión del papel para hacer un análisis. Dentro de lo que podemos encontrar en la impresión del papel, lo que nosotros conocemos, las marcas de agua. Cuando son verdaderamente marcas de agua, las encontraremos en la elaboración del papel. Puede existir algo otras señas, como lo que ustedes conocen comercialmente, como un Bond, un Kimberly-Clark, cualquier marca que podamos hacer. En este caso tenemos la firma de Hidalgo, que nos está hablando de sistemas de impresión hechos durante la fabricación del elemento, que no van a ser puestos posteriores a sino que van a formar parte de la integración. Eso es lo importante que el perito deberá conocer. ¿Cuál está hecho antes y qué fue hecho después? ¿La que sigue? Tendremos otros elementos que son hechos posteriores a la fabricación del papel. Muchos de ellos se van a referir a diseños elaborados que pueden ser de manera en color o bien puede ser en tonos grises que vamos a manejar y que pueden tener fondos de seguridad, pero cuya impresión ya no va a estar hecha en el momento de la fabricación, sino que será posterior a esta. La mayor complejidad de lo que tengamos nos indicará la autenticidad para que esto evite la falsificación de un documento o tengamos nosotros carencia de los mismos elementos de identificación que se van a hacer. Los diseños nos permitirán ver cuanto más elaborados hoy en día, mucho mayor la calidad de seguridad que irá proporcionando. El conocer cada uno de ellos en tonos grises nos permitirá también ir haciendo el cotejo respectivo con cada elemento que tengamos. Hablando del texto, en el pasado solamente hablábamos de los textos escritos. Por textos escritos vamos a entender lo que nosotros llamamos, mal llamado, manuscrito. Manuscrito decimos que mal llamado porque proviene del sentido de la mano y nos olvidamos que hay personas que escriben con los pies, con la boca o con cualquier otro elemento. Por lo tanto, el nombre correcto para nosotros son textos escritos, que son los que vamos a generar con alguna parte de nuestro organismo. Pero tenemos otro tipo de textos que vamos a encontrar en cualquier documento. Estos pueden ser en impresiones que vamos a llamar intaglio, que enseguida las veremos, pueden ser offset, tipografía, serigrafía y lo más común. Hoy en día hablamos de impresoras. Cada uno de nosotros tenemos una impresora o difícilmente no tenemos acceso en la escuela, en la casa, en cualquier lugar. Todo lo que manejamos es generalmente impreso, más que fotocopiado. El desplazamiento de las impresoras ha avanzado tanto que nosotros tenemos que tener en cuenta cómo vamos a hacer esos estudios. Iniciaremos por los escritos que todavía vemos. Cuando hablamos de escritos tendríamos que ver el estudio sobre lo que son propiamente letras o números. Tendremos que identificar cada una de esas características y volvemos a repetir, en el pasado señalamos, ¿son auténticas o son falsas? Hoy en día tenemos que saber, ¿realmente son originales o están hechas por un sistema de impresión que ha sido captada, que es una buena cámara digital, un buen escáner con buena resolución, que cuando yo lo vea me va a dar la apariencia o la impresión de que estoy ante un original y que ante un mal conocimiento estaré teniendo un texto que va a ser impreso, en ningún momento escrito, hecho por el titular de esta escritura o de las firmas. Entonces es importante que verifiquemos que en realidad esto verdaderamente proviene del órgano de alguna de nuestras personas que conocemos y que no es por otro sentido. Tenemos lo que llamamos el intaglio. El proceso intaglio es un proceso que nosotros vamos a conocer como el de mayor calidad. Difícilmente va a ser reproducido. Podemos decir que es imposible reproducirlo. La calidad de lo que da, la nitidez de sus elementos, no hay lugar a duda de los elementos que vemos ni del tramado que están dando. Generalmente va a ser hecho para elementos de mayor seguridad, como pueden ser billetes que comúnmente vemos y que los localizamos en las zonas de colores más ásperos o de colores fuertes y elementos ásperos.
Es difícil que los encontremos en algunos otros instrumentos comunes, pero las actas de nacimiento, las primeras, ahora que hubo el cambio, cuentan con intaglio en sus elementos de autentificación. Tenemos otros elementos que nosotros vamos a llamar lo que va a ser las impresiones en offset. A diferencia de la que veíamos, son impresiones totalmente lisas que cuando las toquemos no van a dar ninguna aspereza, pero sí una nitidez en lo que nosotros vamos a ver y que hoy en día se llaman los textos microimpresos, que dan elementos de seguridad a cada una de las impresiones que veamos. Aunado a esos textos microimpresos, tendremos elementos de lineado, de tramaje, que permitirá también dar la mayor confiabilidad de que estamos ante un elemento totalmente seguro y de calidad de originalidad. Este es otro elemento donde estaríamos hablando de la parte del offset y donde podemos ver la cantidad de líneas y figuras que complican los diseños que pudiéramos ver en ellos. Y volvemos a decir, mientras más complejo sea el diseño, mayor característica de seguridad y confiabilidad de que no nos será reproducido, fotocopiado o adquirido por cualquier otro sistema de impresión. Tenemos otros elementos que le vamos a llamar la tipografía. ¿Qué es la tipografía? Un elemento de impresión que, si lo vemos acá, da un cierto relieve, un cierto margen en donde estamos viendo hasta un poco hundidos los elementos. La claridad de su nitidez nos permitirá dar la seguridad de que son elementos tipográficos. La claridad de sus bordes nos va a dar la continuidad de que estamos ante un elemento que fue hecho por un tipo y no por una impresión. Una impresión no nos da este grado de sentir que los números tienen relieve o que tienen cierto hundimiento, a diferencia de lo que aquí vemos como un proceso intaxio, lo que llamamos la combinación de figuras, donde podemos ver la denominación de un billete o bien las figuras del Banco de México que se pueden combinar y que son totalmente no reproducibles. Hablando de textos, que es algo de lo importante que vemos. Conocer textos en impresiones, cualquiera de nuestras impresoras que tenemos, bien sea chorro de tinta, color, láser, algunas de las que ya no comúnmente tenemos, como las térmicas, algunos elementos que a lo mejor no van a ser impresos, pero que sí recibimos, como faxes, térmicos o no térmicos, una gran cantidad de elementos que son hoy en día con lo que trabajamos. ¿De qué indicará esto? Que cuando nosotros estemos viendo, ya no nos preguntaremos como en el pasado, ¿es una máquina de escribir con impresión o de margarita o de bola? Ya todo eso lo dejamos. ¿Qué vemos hoy en día? Es una máquina impresora. ¿Qué tipo de impresora y cómo la identifico? Porque hay 1 millón en el mercado. Entonces, nuestro problema hoy en día es identificar el impreso. Ya no sabes si es una máquina de margarita o una máquina de las que teníamos, sino ¿ante qué me estoy enfrentando? ¿Cuál es el elemento que me va a dar la producción de un documento? Entonces, tenemos que estar conscientes de que hay diferentes elementos, algunos de menor calidad, algunos de mayor calidad según la hayamos adquirido en el mercado. Hablando de la firma, estábamos acostumbrados a hablar de la firma original y los peritos siempre pedían una firma en original porque no la queríamos hoy en fotocopia. Hoy hay problemas más grandes con las firmas no originales que no necesariamente van a provenir de una fotocopia. ¿Qué indica esto? Indica que tenemos que trabajar con una firma en original. Una firma en original no nos ayuda mucho la iluminación, pero sí nos va a permitir ver que tenemos elementos más suaves con elementos más gruesos, que nos da un cambio de textura y que nos da una garantía de que estamos ante una nitidez de producción en original. Y también tenemos firmas que le vamos a llamar no originales. No estamos hablando de falsas, no originales. ¿Qué indicará un no original? Que no proviene del ejecutor, aunque sí es el diseño del ejecutor, que hoy estamos acostumbrados a recibir cheques, elementos, cantidad de firmas que ya son impresas. Muchas de ellas vienen ya impresas por computadora y nosotros las recibimos y las damos con una validez. Y creemos que es auténtica porque simplemente tiene una validez que le da a la persona. Estas firmas aparecerán generalmente más constantes en su trazado, si lo vemos,
más pesadas en su forma, como lo llaman los peritos, muy constantes en sus puntos, pero que nunca me van a asemejar a un original. ¿Cómo puedo constatarlo? La que sigue. Lo puedo constatar porque cuando yo vea un original siempre voy a ver el tramado de la tinta. Voy a ver cierto brillo que la luz no nos permite ver, pero que va a dar cierta iluminación de brillo, como si estuvieran viendo algunos pequeños puntos, aquí como diamantina, que nos va a permitir dar la coloración de una tinta en original, que nunca va a tener otro proceso que no sea la original. Esta calidad de tinta la podemos ver en azul, la que sigue, por favor. En negro, cuando tenemos un tintado negro, la trama, estamos viendo la fibra de papel, y por dónde va cruzando la trama cuando va aumentándose el contacto con el papel. La que sigue. A diferencia de cualquier elemento que decimos no original, volvemos a repetir, no falso, no original, indicará que es una impresión hecha en la cual vamos a observar todos los elementos de tóner o elementos de adquisición que nunca van a tener la nitidez ni la calidad de lo que les va a dar un trazado original. Esto tenemos que aprender a verlo, identificarlo, porque si no lo hacemos con profundidad nos vamos a confundir en muchos de los documentos que estemos recibiendo o entablando un juicio por ellos pensando que son elementos originales cuando haciendo un estudio a fondo descubrimos que resulta que no es un documento, que el análisis estuvo mal elaborado y si no hacemos una pericial bien fundamentada podemos equivocarnos en las impresiones que demos. La que sigue. Hablamos de elementos anexos. En elementos anexos, ya que estudiamos el soporte, que vimos el papel, que vimos la cantidad de escritos que tenemos y que estamos viendo las firmas, hablaremos de los elementos que componen el papel, pero ese documento, pero que están en el papel, pero que no le pertenecen. ¿Como cuáles? Los sellos, timbres, podemos encontrar hologramas o cualquier otro elemento que ustedes puedan encontrar en un documento, pero que no forma parte de su integración en el momento en que se realizó. Tenemos un sello, este sello lo tenemos de la Secretaría de Reforma Agraria, tenemos un sello del año 76 y tenemos totalmente la impresión del mismo. La que sigue. Otro tipo de sellos, existen sellos con perforaciones en donde tenemos que checar cada uno de esos elementos y que también nosotros vamos a llamar sellos que nos permitirán identificar su autentificación. Tenemos un holograma en donde vemos las características que nos van a permitir. La cantidad de hologramas es muy variable, va desde lo más simple que podemos ver como estos elementos hasta elementos muy complejos tridimensionales o cuadridimensionales, con movimiento y con giro. Cada día son más complejos en aras de evitar una falsificación. Si nosotros realizamos una adecuada y completa metodología técnica en nuestro examen pericial, nuestro documento siempre nos llevará a un conocimiento de la verdad en su elaboración. Es importante conocerla, porque si no la conocemos nos vamos a equivocar en muchas de las cosas que propongamos o analicemos. Cuando nosotros tenemos dos elementos muy parecidos, podemos decir que son prácticamente el mismo, y si los vemos, podríamos pensar que estamos hablando de dos sellos que son del mismo año y que corresponden a la misma oficina. La que sigue. Si hacemos un empalme completo a través de equipos ya muy especializados, vamos a descubrir que exactamente no cuadran en lo que son, que hay pequeñas diferencias entre uno y otro, y entre un documento y otro no puede haber pequeñas diferencias. Por lo tanto, estamos hablando que tenemos dos sellos distintos y que no provienen de la misma matriz, a pesar de que en primera instancia considerábamos que sí eran muy parecidos o que tenían el mismo grado de equivalencia. Si no realizamos un buen estudio nos vamos a equivocar. ¿La que sigue? No olvidemos las impresiones. Cuando nosotros nos acercamos a los elementos, descubriremos que esta es una impresión original y que esta es una impresión que está hecha a través de elementos en donde nuestra impresora está dando una serie de puntos que si esto lo vemos con aumento lo vamos a ver con puntos. Si nosotros lo vemos de lejos vamos a encontrar las dos iguales.
Recuerden que hablamos de sistemas parecidos en la impresión, pero que nuestro estudio cada vez debe ser más profundo y más consciente para llegar a encontrar los elementos que nos permitan dar la identificación del sistema de reproducción. Muchos de nuestros elementos van a tener variación en las tintas. En forma son iguales, son muy parecidos en color cuando los veamos. Sin embargo, cuando nosotros vemos el grado de tintas, encontraremos que utilizamos tintas distintas, tintas que comercialmente en el mercado nos van a llevar a la diferencia entre uno u otro elemento. ¿La que sigue? Cuando nosotros tenemos un documento auténtico, no olvidemos lo que comentábamos. Un offset siempre me va a dar claridad en lo que yo veo, diferente a un elemento cuestionado, en donde la nitidez se va a perder en sus elementos, en donde mis puntos de líneas no son la misma calidad de los puntos que me va a generar cualquier sistema reproductor, por muy bueno que sea. Recordemos que, como su nombre lo indica, está haciendo reproducción de documentos, más nunca generando documentos auténticos, aunque a la vista dan la impresión de ser iguales. En elementos de tono gris es lo mismo. Tenemos un documento auténtico, donde está hecho a base de puntos, no lo vemos con mucha claridad, y tenemos un documento cuestionado que no nos extrañe que sea hasta de mejor calidad que el auténtico, que indica que muchas veces el falsificador elabora mejor sus productos de diseño cuando los saca a la venta que el mismo original. Entonces, en el pasado decíamos, si está muy mal hecho es falso. Mentira, a veces si está muy bien hecho es falso, porque la calidad es diferente, los sistemas que utilizan de impresión son diferentes. Hablamos de elementos con tintas totalmente compactas, cuando el original está hecho a base de puntos que no podemos ver del todo, nos ayuda la iluminación, pero sí alcanzamos ver la diferencia entre uno y otro, y tendremos que reconocer que muchas veces lo que se está haciendo no original es de mucha mejor calidad. En sistemas de impresión tenemos que ver, llama la atención el elemento que va a ser cuestionado. ¿Por qué? Porque tiene que ser vendible. Entonces, los colores de tinta van a ayudar a tener una mejor garantía de que es aparentemente bueno, cuando el original es totalmente distinto. Si vemos lo remarcado de las zonas, lo nítido que estamos teniendo, los grados de separación, permitiremos comprender que el original efectivamente es hecho por algo que llamamos una tipografía, a diferencia de este que es un sistema plano con una elevación de tinta térmica para dar la apariencia de que se ve mucho mejor y puede ser más vendible. No olvidemos las impresoras. Cuando nosotros analizamos nuestras escrituras, no olvidemos que dos letras que parecen idénticas van a tener su sistema de identificación. Hace algún tiempo nos preguntábamos cómo identificamos una impresora. Hoy en día es totalmente identificable y podemos ver elementos que nos van a permitir hacer sus trazos de identificación como si fueran escritura. Tenemos otro tipo de impresoras y a veces estas son totalmente cerradas en puntos. Sin embargo, todos sus bordes nos permitirán tener elementos de identificación, al igual que algunos elementos de falla. Recordemos nuevamente que las impresoras son elementos que se van desgastando. Por lo tanto, cada elemento que se desgasta es un elemento que me permitirá a mí hacerla identificable como cualquier escritura. ¿La que sigue? Terminaremos hablando con algo relacionado con firmas, que es lo más común. A veces es muy frecuente que nuestras firmas, se encuentren rayadas, o que en parte del proceso, ya después del juicio, de la noche a la mañana, aparecen totalmente no legibles. Ningún estudio de esto podemos hacer. Aclaramos, hoy en día no hacemos estudio de antigüedad de tintas, como tampoco lo hacíamos en el pasado. Tampoco hacemos estudios de cruces, pero contamos con elementos que nos van a poder ayudar a identificar una escritura a través del proceso de filtros. La sometemos a un proceso de filtros, vamos viendo sus características, la que sigue, vamos haciendo un limpiado de lo que es la eliminación, hacemos lo que le llamamos, la que sigue, un contraste en negativo. Esto es todo a través de efectos que vamos a hacer con análisis espectrales. No estamos eliminando nada. El documento va a quedar exactamente igual. Únicamente estamos haciendo el análisis a través de la longitud de onda que va desde el infrarrojo hasta el ultravioleta en diferentes longitudes. Y finalmente podemos recuperar
totalmente el elemento de la firma, podrá hacerse la pericial completa, podemos tener el resultado, podemos tener elementos que permiten y que nos van a dar la confiabilidad del estudio sin que sean destructivos, sin que estuviéramos preguntando cómo estuvo el cruce o cuál fue la antigüedad. La tecnología nos permite basar todo eso siempre y cuando tengamos instrumentos de seriedad, calidad y un buen estudio documental. Si nosotros conocemos todos los elementos que nos permiten integrar un documento y sabemos dónde buscar, estamos seguros que cualquier respuesta que hagamos en relación a los documentos será respuesta. Muchas gracias. Quiero agradecer a la doctora Guadalupe Martínez por esta primera presentación. Creo que es básica. Es básico el estudio, el examen pericial de documentos. Si nos damos cuenta de que nacemos y tenemos nuestro primer documento con la huella plantar que toman en el hospital. Y morimos con un último documento donde nos dice que ya no vamos a aprender más. Hasta ahí llegamos. En el transcurso de nuestra vida estamos llenos de documentos y estos documentos con mucha frecuencia son susceptibles de ser utilizados de mala manera. Por eso es tan importante el estudio pericial, por eso es tan importante la actualización. Hablaba de los documentos en papel. Pero ya no, ya llegamos a otras etapas. Documentos en otro tipo de medios de soportes. Lo cual nos da pie para nuestra segunda intervención, que nos va a hablar sobre los aspectos periciales de la contabilidad financiera. Quisiera pedirle al contador Jorge Zúñiga Malvares, quien es miembro de la Academia Mexicana de Criminalística, contador público y maestro de Administración Financiera, director de Análisis de Documentos de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, que tomara la palabra. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bien, hablando precisamente de áreas, de especialidades, de técnicas en dinámica, en evolución, nos encontramos en este mismo grupo a la contabilidad. Hasta hace algunos años, y podríamos hablar de no muchos, 2 o 3, la definición que encontrábamos de lo que es la contabilidad es la que corresponde a una técnica a través de la cual, de manera sistemática y metódica, se registran las operaciones de un ente económico expresadas en términos monetarios con el propósito de procesar y obtener información financiera para la toma de decisiones. Dentro de la evolución que ha tenido este concepto, nos encontramos la salida de lo que mucho tiempo estuvo vigente como principios de contabilidad, lo que son los principios de contabilidad generalmente aceptados, y entra a partir de un par de años atrás lo que son las normas de información financiera, las cuales ya no fueron consensadas únicamente con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y los colegios de profesionistas que agrupan a esta profesión, valga la redundancia, sino que fue tomada en cuenta la opinión de representantes de órganos gubernamentales, de órganos empresariales, de la Asociación de Banqueros propiamente, y desde luego viendo la dinámica en que está inmerso nuestro país, de la globalización, de la adecuación de esta información para hacerla comparable con lo que está sucediendo en el mundo, se retoma lo que es el concepto y nos encontramos que en el párrafo 3 del boletín A1 de estas normas de información financiera nos modifican un poco este concepto y nos habla ahora de una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Estas operaciones que afectan económicamente a un ente económico, llámese persona física o persona moral, incluye todas las transacciones que realiza una empresa
incluye las transformaciones internas, no necesariamente tiene que interactuar con un tercero, e incluye, por supuesto, eventos que pudieran resultar ajenos, en los cuales no tuviera una injerencia directa a la empresa, como cual las devaluaciones, la inflación, que aún sin haber una acción directa de lo que es un ente económico, una empresa, una persona con actividad económica, definitivamente modifican el significado de sus cifras, de su patrimonio, aún sin la intervención de. Bien, la contabilidad tiene en nuestro país su origen desde la misma Constitución, allá por el artículo 16, en su octavo párrafo, nos habla de que las visitas domiciliarias, estamos hablando de actos de fiscalización, deberán de adecuarse, tener las mismas características que las órdenes de cateo, y allí nos empieza a hacer mención de algunos elementos como son los libros de contabilidad, la documentación, los registros, y el siguiente ordenamiento en importancia que encontramos después de la Constitución sería el Código de Comercio, que es el que nos establece cuáles son los requisitos que deben de tener la contabilidad. Si bien nos dejan entera libertad para que escojamos si llevamos un método de registro manual, si llevamos un registro mecánico, automatizado, vamos, lo que hoy día se utiliza, que son propiamente paquetes de contabilidad, y que cada quien está en la libre disposición de elegir lo que más se adecua a sus necesidades, sí nos establece un mínimo de requisitos que le permitan hacerlo comparable, y que, como verán ustedes, a la postre es el origen de lo que es la contabilidad forense, porque aquí nos marcan lo que es la contabilidad tradicional, algunos puntos importantes que son los que nos van a permitir, ya en un caso más especializado de una investigación, retomar características que debe de reunir el proceso de esta información y que nos van a ser de suma utilidad para cuando nosotros requiramos tomar aspectos particulares de esta información. Así encontramos que el Código de Comercio nos dice que, entre otros, la contabilidad deberá de tener la característica de permitir identificar las operaciones individuales y su conexión, aquí viene un punto muy importante, su conexión con los comprobantes originales, que es algo muy importante en lo que es la materia pericial. Posteriormente, el mismo código, nos indica que estos registros, estos sistemas que adoptemos, deben de permitir seguir la huella desde las operaciones individuales hasta la acumulación de los saldos de cada una de las cuentas. Asimismo, esta información debe de estar preparada de tal forma que nos permita la preparación de los estados financieros, a saber, en contabilidad los básicos, el balance general, el estado de resultados, el estado de variación en el capital contable, entre algunos otros. Hasta allí hemos ido en un sistema que va, como lo podrán observar, de lo particular a lo general, pero el mismo código nos dice ahora el caminito de regreso y nos dice, bueno, ahora también debe de tener tal característica que nos permita conectar y seguir la huella entre las cifras de dichos estados financieros a las acumulaciones de cuentas, ya hablamos ahí de un nivel menor, y aún más, de esas acumulaciones de cuentas, partiendo de un saldo global, poder llegar incluso a identificar una operación, y entonces estamos hablando ya de un método deductivo, pensando en el método científico. Asimismo, se deben de incluir controles dentro de ese sistema que diseñamos que nos permitan evitar de cualquier manera que seamos omisos en el registro de una operación. No podemos decir esta sí la registro, esta no. El control interno que desarrollemos debe de permitir que nosotros aseguremos que el 100% de las operaciones queden registradas. Y finalmente, el Código de Comercio nos indica que debemos considerar, por supuesto, requisitos contenidos en leyes especiales. Los más comunes los encontramos en el Código Fiscal y su reglamento, que también nos da una serie de características que debe de reunir la información, obviamente para permitir la fiscalización de las autoridades hacendarias, y en general estamos haciendo un refrito de los requisitos que el Código de Comercio ya estableció, adecuado desde luego a facilitar esa actividad fiscalizadora. Hablar de auditoría forense, de contabilidad forense, implica desde luego trasladarnos a una de las áreas de la contabilidad
que es la auditoría. La auditoría como tal fue concebida para hacer un análisis de estados financieros y emitir una opinión a los usuarios de los mismos, básicamente a quién le podría interesar, a los dueños de una empresa, a sus trabajadores por el tema del reparto de utilidades, a las autoridades fiscales por el tema del cumplimiento del pago de impuestos, a algunas otras personas, a algunos acreedores, a los propios bancos si se trata de otorgar un crédito, a los proveedores si se trata de financiar alguna mercancía, etcétera. Sin embargo, no es esa la parte de la auditoría que cobra relevancia para el medio pericial. La parte de la auditoría que nos interesa a nosotros es la auditoría forense, y no es que se trate de una auditoría diferente. La auditoría forense es una extensión natural de la auditoría financiera, de la contabilidad financiera, pero es muy específica. Se le conoce como una auditoría especializada en descubrir, divulgar y atestar sobre delitos, en el caso que nos interesa, de índole financiera o patrimonial, y que pueden darse desde luego en el ámbito de lo público o en el ámbito de lo privado. Su propósito es buscar evidencias, concatenarlas de tal forma que puedan convertirse en pruebas y éstas se ofrezcan a través de una prueba pericial dentro de un juicio, previamente en una averiguación, en una investigación al Ministerio Público, quien determinará si es procedente la consignación, y entonces esta prueba pericial y quizá alguna ampliación de la misma será de utilidad en el órgano jurisdiccional, y será un apoyo definitivamente importante para que el juez pueda normar su criterio, pueda generar su convicción y resolver si desde su particular punto de vista, con los elementos que se le han proporcionado, existe o no un delito. Para que esta auditoría forense sea eficiente, nosotros debemos de proporcionar una evidencia comprobatoria suficiente y competente. Veíamos ya en láminas anteriores que el propio Código de Comercio nos establece que la contabilidad debe de tener tal característica que le permita relacionar el registro de las operaciones con la documentación original. Y en esta parte vemos que comienza a tomar sentido el que se nos exija o se nos pida que se puedan relacionar con tal documentación original, porque los mismos órganos jurisdiccionales no le dan validez a una afirmación que hagamos si la misma no va respaldada con un documento, como muchas veces se estila, una copia, porque las leyes fiscales nos dicen que la contabilidad y sus comprobantes originales deben permanecer en el domicilio fiscal. Sin embargo, para que la prueba que nosotros ofrezcamos sea eficiente, debe de venir acompañada no de uno o de dos, como en la auditoría tradicional se acostumbra a hacer, ¿no? Que decíamos, hablamos de las famosas pruebas selectivas, hablamos de un muestreo. A diferencia de esa auditoría tradicional, su extensión, que es la auditoría forense, sí exige que si nosotros estamos reclamando un monto por 10, por 20, por 50 o por 1 millón de operaciones, todas y cada una de estas operaciones estén debidamente sustentadas con la documentación original que acredite lo que nosotros estamos afirmando. Solamente de esta forma, ofreciendo esa documentación original y concatenándola con el registro contable, demostrando que ese registro individual fue llevado a un libro diario, fue llevado a un libro mayor, fue reconocido en los estados financieros y tiene un significado en la información final de la empresa, podremos estar nosotros considerando que hemos cumplido con el cometido de realizar una aportación de una evidencia comprobatoria suficiente y competente. Hablar de la auditoría forense es hablar, y de la contabilidad forense por supuesto, es hablar de una rama auxiliar de la criminalística. A veces suena un poquito complicado que un área que fue concebida originalmente dentro de lo que son las ciencias naturales pueda tener cabida o pueda tener compatibilidad con un área de las ciencias sociales. Sin embargo, creo que el estudio que han hecho muchas personas, el esfuerzo que se ha hecho por ligar lo que es el área pericial en materia contable con lo que es la criminalística, nos ha llevado a ir encontrando cada vez
más puntos de coincidencia, como los que hemos venido platicando ya, y yo sí quisiera que comentáramos esta parte, ¿no? Si bien estas preguntas básicas de la criminalística, de qué sucedió aquí, cuándo sucedió, a qué hora sucedió, en dónde sucedió, etcétera, pudieran parecer un tanto ajenas, o pudiera parecer un terreno árido en lo que es el tema de lo contable, veremos a continuación que dentro de la evolución que ha tenido la contabilidad, nos hemos encontrado que el propio Instituto Mexicano de Contadores, por allá de diciembre del año 2005, emitió un nuevo boletín, que es el boletín 7010. Nacen así los boletines serie 7000, que reconocen por primera vez en la historia de nuestro país la necesidad de salirnos de lo que es la auditoría tradicional de los estados financieros y reconocer que hay necesidades de los usuarios que van más allá de ese simple examen que veníamos realizando toda la vida. Y ese reconocimiento lo hace con el propósito de darle facilidades a los profesionistas, pero también de normar y de regir su actuar en otro tipo de tareas, como es el tema de rendir una prueba pericial, como es el tema de atestiguar, como se le llamó, a través del cual estamos ofreciendo nosotros elementos adicionales que apoyan la labor del juzgador. Estas pruebas periciales, a manera de referencia, estamos nosotros ubicados, al hablar del término forense, ahora sí que por excelencia dentro de lo que es el proceso penal. Dentro del proceso penal tenemos dos partes que están generalmente en litigio, en controversia. Tenemos la parte denunciante, que va a presentar una denuncia o una querella ante un agente del Ministerio Público y va a aportar los elementos que considera necesarios para acreditar su acusación. Tenemos por otro lado la parte inculpada y probable responsable, que también le corresponderá hacer lo propio a efecto de aportar las pruebas que desvirtúan la acusación que pesa en su contra y que acredite que los hechos fueron de manera distinta, o que acredite su inocencia, o que acredite de alguna manera alguna situación que le genere una circunstancia favorable dentro del proceso que sigue. Dentro de estos dos, o dentro de estas dos partes, viene la intervención de un perito oficial, un perito que tendrá que valorar de manera imparcial las pruebas ofrecidas tanto por una como por otra parte. Desde luego que el perito oficial, al actuar como un auxiliar del agente del Ministerio Público, y este a su vez al actuar como representante de la sociedad, al encontrar, si esa fuera su conclusión, que si hay elementos para determinar que existe un delito y que se tiene o no identificado un probable responsable y decidan consignar, tendrá que hacerlo forzosamente con la opinión de este perito oficial, de este perito que se va a convertir inclusive en perito de parte una vez que el asunto llegue al juzgado, y en esa parte es donde va a cobrar relevancia la aportación de las pruebas que integra, que agrega la defensa, y generalmente suele haber una discordancia. De esta discordancia generalmente se nombra un perito tercero en discordia, que tendrá que hacer una valoración también imparcial de unos y otros elementos que se están tomando en cuenta para tratar de identificar la verdad. Ya en esta parte es donde nos vamos a encontrar y a donde nos va a facilitar lo que hablábamos hace unos minutos, esos boletines serie 7000 que están recién nacidos, van a cumplir apenas un par de años, y que se llaman normas para atestiguar. Esas normas para atestiguar, al igual que la auditoría forense, no es distinta de la auditoría financiera. Estas normas tampoco son distintas a las normas generalmente aceptadas en materia de auditoría. Al igual, es una extensión natural, solamente que ya van individualizadas, ya van dirigidas para facilitar y para normar el actuar del auditor forense. Básicamente se tratan acerca de la necesidad de la competencia técnica, de la actitud de independencia mental que debe de tener el auditor, del cuidado y la diligencia profesional que debe observar en la planeación y supervisión de su trabajo,
en la obtención de las evidencias, en la forma en cómo va a presentar y a generar la información, de tal suerte que la misma sea comprensible para que alguien, aún sin ser contador, sin ser auditor, con el hecho de leer su informe, pueda apoyarse en el mismo para tomar una decisión con base en la información que allí se contenga. Podríamos entonces, adelante por favor, podríamos decir entonces que dentro ya de la labor del auditor forense, a través de la misma se van a obtener indicios, ¿sí?, que concatenados, decíamos en un inicio, con los registros contables, se van a convertir en las pruebas que van a ser el sustento del informe. Algunos de estos indicios, los acabamos de ver, tienen que ver con el tema de abrir cuentas bancarias a nombres de terceros, con el tema de llevar, la que está atrás, tiene que ver con el tema de llevar doble contabilidad, de hacer registros falsos, de preparar documentación falsa, de destruir libros o registros de contabilidad, de ocultar el monto de algunas operaciones, de ocultar el monto de ingresos, de utilizar prestanombres, ya sea para la realización de operaciones o para la apertura de cuentas, y podríamos enumerar una lista interminable de acciones que nos llevan a tener indicios que podrían permitirnos recabar pruebas para acreditar la existencia o no existencia de algún delito. Finalmente, como conclusión, podríamos decir que el prevenir, detectar, investigar y comprobar delitos financieros y patrimoniales requiere de habilidades y conocimientos profundos en materia no únicamente contable, sino también jurídica, investigativa y financiera, que faciliten a través de los indicios el obtener pruebas convincentes que requiere la justicia para poder emitir sus sentencias. En ese sentido, la contabilidad forense, que es una extensión natural de la contabilidad financiera, es una herramienta o un medio que nos permitirá lograr tal objetivo. Gracias. Quiero darle las gracias al contador Zúñiga Malvarez por su presentación. Yo recuerdo cuando estudiaba aquí en la universidad, tenía algunos compañeros que estaban estudiando contabilidad, estaban estudiando para contadores. Y decía yo, bueno, pues sí, contabilidad para empresas, contabilidad para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contabilidad para algún negocio. Bien, el tiempo pasó y se va uno dando cuenta de que a medida que va uno avanzando dentro de su profesión, sea cual sea, ustedes que están estudiando leyes, va a tener una relación tarde o temprano, ya sea personal o profesional, a través de la contabilidad, a través de las auditorías. La importancia que tiene el ser uno mismo un experto en su materia, un experto en su profesión, y poder ser multidisciplinario, el poder absorber de todas estas profesiones lo que nuestro trabajo nos requiere, para no incurrir en problemas que posteriormente puedan traducirse en litigios que puedan involucrarnos dentro de un aspecto de índole penal. Gracias, señor contador. Y eso nos da la pauta nuevamente para nuestra siguiente intervención. La siguiente intervención a cargo de el licenciado Raúl Omaña Hernández, miembro de la Academia Mexicana de Criminalística, licenciado en Derecho, subdirector de Propiedad Intelectual de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales. Se titula Aspectos periciales de la propiedad intelectual, un tema de gran importancia que quisiera cederle la palabra al licenciado. Sí, muchas gracias. La propiedad intelectual, uno de los departamentos relativamente nuevos en los servicios periciales es precisamente el departamento de propiedad intelectual, a diferencia de los departamentos de criminalística, los departamentos de documentoscopía, el cual ha cobrado
gran importancia debido al gran auge que día con día ha cobrado la piratería. Llámese piratería comúnmente utilizada, piratería de obras, de fonogramas, de videogramas, falsificaciones de marca, etcétera. La siguiente, por favor. La propiedad intelectual está relacionada con la creatividad del ser humano, es decir, es la necesidad intrínseca del ser humano de comunicar sus ideas, ya sea a través de expresiones artísticas, exteriorizando sus obras, o a través de las invenciones o diseño de signos distintivos, llámese marcas, para diferenciar un producto o servicio de otros de su misma clase o especie en el mercado. Así tenemos que la propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas, que son los derechos de autor, los cuales compete al INDAUTOR y están regulados por la Ley Federal del Derecho de Autor, y la propiedad industrial, los cuales compete al INPI y están regulados por la Ley de la Propiedad Industrial. La siguiente, por favor. Los derechos de autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas, en virtud del cual se otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros llamados los derechos morales, que son los derechos que tiene el autor por el simple hecho de haber creado su obra, es decir, son los derechos de paternidad que va a tener el autor. Y los segundos, que son los derechos patrimoniales, los cuales le van a dar el derecho de explotar sus obras de forma exclusiva, o de autorizar a otros, ya sea por cualquier medio, licencias, contratos, etcétera. La siguiente, por favor. Lo que es la propiedad industrial es el conjunto de ordenamientos legales, tratados internacionales, leyes, etcétera, sobre los cuales se basa el Estado para otorgar a individuos, empresas o instituciones el reconocimiento, el derecho y la protección al uso exclusivo de sus invenciones o signos distintivos registrados. En este caso serían las marcas. La siguiente, por favor. Derechos de autor. Por lo que respecta a los derechos de autor, en la Ley Federal del Derecho de Autor, en su artículo 13, tenemos las figuras que son susceptibles de protección, como son las obras literarias, musicales, plásticas, gráficas, audiovisuales, cinematográficas, programas de computación y bases de datos. De la misma manera, esta ley contempla lo que son los llamados derechos conexos o derechos vecinos, que son los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes, los derechos de los productores de fonogramas, los derechos de los productores de videogramas, los organismos de radiodifusión y los editores de libros. Actualmente, aquí algunos ejemplos de una obra pictórica, una obra fotográfica, una obra escultórica. Actualmente la gente cree que, por lo que respecta al Departamento de Propiedad Intelectual, únicamente dictamina sobre discos y películas piratas. Sin embargo, al departamento han llegado obras fotográficas, obras escultóricas, programas de computación, bases de datos, en las cuales los peritos han tenido que auxiliarse de otros departamentos para que salga un dictamen. Este es un ejemplo de los derechos conexos, que sería un videograma, que son las películas. En este caso, por lo que respecta a los derechos conexos, son los derechos que tienen los productores sobre la producción de, llámese películas, llámese discos, llámese libros. Es el derecho que tienen de la autorización a reproducir total o parcial, otorgar la autorización para que se reproduzcan total o parcial sus productos. Asimismo, la Ley Federal del Derecho de Autor contempla lo que son otros derechos, como son las reservas al derecho exclusivo, ya sea de publicaciones periódicas, personajes de caracterización, nombres artísticos. Por lo que respecta a la propiedad industrial, esta contempla lo que son las invenciones, las patentes, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, signos distintivos, que son las marcas, nombres, avisos comerciales, denominaciones de origen y secretos industriales. Por lo que respecta a la propiedad industrial,
En lo que compete al departamento, las dos figuras más importantes son lo que es la marca y los secretos industriales, ya que son las figuras que están catalogadas como delitos. Una de las figuras más importantes es la marca, ya que la marca en un producto es lo que vende. Algunas personas prefieren comprar cosas de marca. La marca, desde el punto de vista de su servidor, es uno de los activos, si no el más importante, de los más importantes y más valiosos de una empresa, ya que todas las personas se van por lo que es la marca. Tal vez las personas de sexo femenino desean comprar un vestido de Zara en vez de un vestido de Vanity, por decir un ejemplo. La siguiente, por favor. Aquí tenemos que, por lo que respecta a la marca, la ley de la propiedad industrial define que marca se entiende todo signo visible que distingue un producto o servicio de otro de su misma clase o especie en el mercado. Los tipos de marca, la siguiente, por favor, son las nominativas. Son las marcas que identifican un producto o servicio a partir de una palabra o conjunto de palabras. Estas marcas se diferencian, valga la expresión, fonéticamente. La siguiente, por favor. La siguiente. Así tenemos que, en este caso tenemos Chanel. Esta marca la podemos leer, es decir, se va a diferenciar fonéticamente. La siguiente. Tenemos Dior, que de la misma manera se lee. La siguiente, por favor. A diferencia de las marcas indenominadas, que estas son figuras o logotipos que se diferencian visualmente, no tienen un sonido con el cual puedan expresarse. La siguiente, por favor. Tenemos unos ejemplos de marcas indenominadas. Tenemos la marca de Nike, comúnmente conocida como la palomita, que en realidad se denomina Gush. El diseño estilizado de una marca de aceites que es Shell. De la misma manera se encuentra registrado Shell y el titular de la marca optó por proteger su producto, valga la expresión, y registrar el diseño estilizado de Shell. Y la marca Warner Bros., que de la misma manera es una marca indenominada, la cual no se distingue fonéticamente. La siguiente, por favor. La marca mixta. La marca mixta son el resultado de la combinación de los tipos definidos anteriormente. Llámese una marca indenominada con una marca nominativa o una marca nominativa con una marca tridimensional. La siguiente, por favor. Así tenemos que en este caso la denominación Adidas es la marca nominativa, la cual está combinada con la marca indenominada, que es la marca de las tres franjas en forma piramidal. La marca Xbox, la cual está combinada con el diseño de la X. La marca Harley Davidson Motorcycle, la cual está combinada con el diseño estilizado del escudo y la barra transversal. Independientemente de estas marcas, las empresas optan por registrar tanto de manera conjunta como por separado estas figuras para protección de sus productos. Inclusive van un poco más allá y registran las marcas en otras clases. Por ejemplo, Adidas está registrado para ropa y zapatos deportivos. Adidas puede optar por proteger su marca registrándola en la clase que ampare sombrerería. Esto es para que un tercero no se aproveche de la marca Adidas y empiece a fabricar sombreros con esa marca. De entrada, el instituto actualmente yo creo que negaría el registro de esa marca. La siguiente, por favor. Las marcas tridimensionales corresponden a la forma de productos o sus empaques, envases o envoltorios. Estas marcas se diferencian porque son marcas que tienen una altura, tienen un grosor y tienen un ancho. Este es un ejemplo claro de una marca tridimensional. Si tienen una botella Bonafón a la mano, pueden leer que en uno de esos costados, tienen la leyenda que está protegida tridimensionalmente. Otra de las marcas más famosas, hablando de marcas tridimensionales, es la botella de Coca-Cola, la cual la empresa optó por registrarla como marca tridimensional para preservar su protección, ya que se lo hubiera registrado como como un diseño industrial o como otra figura, esto hubiera caído al dominio público. Así, registrándola como marca tridimensional, la marca tiene una vigencia de 10 años, pudiendo ser renovable por tiempo indefinido.
en este caso la protección de la botella de Coca-Cola, una botella muy famosa, bueno, pues podrá preservarse por tiempo indefinido esta protección. En este caso tenemos unas botellas de vino, las cuales inclusive algunas empresas pueden optar por una protección acumulada. ¿Qué es una protección acumulada? Esta protección es cuando la botella es muy estilizada, que independientemente de que se registre como marca, puede ser registrada como una obra. En el Departamento de Propiedad Intelectual tuvimos el caso de una botella de tequila en donde la marca era Don Porfirio, y esa misma botella se registró como una obra por parte del titular por parte del dueño del producto, el cual es una botella estilizada en donde en el interior tiene un cactus con unas esferas rocas en los brazos. Al llegar al Departamento de Propiedad Intelectual, la botella cuestionada era igual, nada más que el cactus se le caían las esferas rojas que traían en los brazos. Entonces pues ya se estaban tomando, los consumidores se tomaban lo que eran las esferas y no les gustaba lo que comúnmente trae el tequila. La anterior, por favor. ¿La siguiente? No, la siguiente. ¿La siguiente? No, hacia adelante, por favor. En este caso, tenemos que una marca tridimensional también es el blister de este pegamento, así como el recipiente del mismo. La siguiente, por favor. La siguiente. En este mismo caso, es un ejemplo claro de que en un producto pueden constituir no nada más una o dos marcas. Así tenemos que está Crazy, que está registrado como marca, Cola Loca, que están registrados como marcas nominativas, obviamente. El diseño de la figura humana pegada sobre una barra de acero está registrada como marca nominada. Y como les había comentado, tanto el blister como el recipiente del pegamento están registradas como marcas tridimensionales. La siguiente, por favor. Por lo que respecta a la propiedad intelectual desde el punto de vista forense, las figuras que se contemplan como delitos es lo que se ve en el departamento, ya que cuando una figura está contemplada como una infracción administrativa, se ve ya sea en el indautor o en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en su caso. En este caso tenemos que se conocen en el departamento las reproducciones ilícitas de obras, de fonogramas, videogramas, las falsificaciones de marcas y los secretos industriales. Les vuelvo a repetir, son figuras que están contempladas como delitos, ya sea por la ley de la propiedad industrial o por el Código Federal, por el Código Penal Federal. La siguiente, por favor. Así tenemos que falsificación de marca es la reproducción de una marca registrada sin la correspondiente autorización del titular de la misma. La siguiente. Y por lo que respecta a piratería, es la reproducción de obras y fonogramas por cualquier medio con miras a la transmisión, distribución y la remisión de una radiodifusión sin la correspondiente autorización. Teniendo este término piratería, en la actualidad comúnmente se utiliza el término pirata o el término piratería para referirse a todo lo que es apócrifo, a todo lo que es falso. Sin embargo, el término correcto de piratería debe de ser usado en derechos de autor, y por lo que respecta a propiedad industrial, bueno, pues el término correcto es falsificación de marca. Pero como les vuelvo a repetir, en la actualidad se utiliza el término pirata para todo lo que es apócrifo. Inclusive podrían decir por ahí que hay algunos peritos piratas, ¿no? La siguiente, por favor. En este ejemplo, es un ejemplo claro de la protección que los productores tratan de dar a sus productos, a sus marcas. Así tenemos que esta marca muy conocida actualmente, porque es una marca famosa, más no notoriamente conocida, tiene registrado obviamente la denominación Louis Vuitton, el diseño de la LB, posteriormente registró como marcas denominadas el diseño EPI, que es el diseño que traen las bolsas, el diseño cuadriculado, de la misma manera trae las bolsas, y el diseño de monograma, que es este diseño con la LB. Cuando empezaron a tener problemas con la piratería, y esta iba más allá, cambiando algunos elementos
que pudieran dar como una confusión de marca o una reproducción en grado de confusión, bueno, pues la empresa optó por registrar cada una de sus florecitas de este diseño tan famoso por separado. Así tenemos que hay un registro para esta florecita, otro registro para esta florecita y otro registro para esta. Registros que son innominados. La siguiente, por favor. Cuando el perito va a emitir su dictamen, forzosamente necesita un elemento de cotejo. Esto para que en su dictamen plasme las características que se observan entre un objeto, un producto original y un producto cuestionado. Volvemos al mismo ejemplo de la bolsa Louis Vuitton, el cual se deben de observar todas las diferencias que pueda tener el producto original contra el cuestionado. Así tenemos que, por ejemplo, en este caso, el recorte del cuero tiene un borde teñido de tostado, el cual es este. Este cuero es un teñido, es el mismo cuero pero teñido, a diferencia del producto falso, el cual en algunas ocasiones son asas de vinil y algunas ocasiones tienen asas de cuero, pero este borde no está teñido, es únicamente una plasta que está adherida al cuero, la cual al tallarse se desprende fácilmente. Otra diferencia, bueno, es el hilo. Se utilizan hilos amarillos y trae una costura simple en la cual no se ve el remate, a diferencia del producto apócrifo, en el cual aquí vemos que trae doble costura y bueno, pues los remates son muy burdos, ¿no? Aquí lo vemos, se ve muy poco, pero por aquí se ven hilos inclusive sueltos. La siguiente, por favor. Este es otro ejemplo de un producto original contra un producto pirata, el cual es una batería de la marca Nokia, la cual trae una etiqueta. Esta etiqueta en el producto original, al desprenderse, queda un cuadriculado, y en la otra etiqueta, al desprenderse, no queda nada, no se desprende fácilmente. Todas estas características, entre muchas más, que se observan tanto en los productos originales como en los productos cuestionados, llámese de tintas que desaparecen con el agua, tintas que cambian de color con el calor, algunos códigos de seguridad que traen los elementos, por ejemplo los discos traen códigos de seguridad, viene manufacturado desde fábrica, a diferencia del cuestionado, que es un producto quemado, valga la redundancia, valga la expresión, porque así es lo que hace la computadora, quema el disco. La impresión es muy deficiente. La impresión en un disco original es una impresión con tinta fotocurable, a diferencia del cuestionado, que es una impresión rústica, el cual al tallarse se le cae. Todas estas características, bueno, son en base a que los peritos tienen vastos conocimientos, los cuales han ido adquiriendo con el tiempo y la experiencia para enfrentar toda esta problemática que se presenta día con día en relación a la piratería y a la falsificación de marca. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Licenciado Raúl Omaña Hernández, le agradezco mucho su presentación. Para mí fue muy ilustrativa y me hace pensar varias cosas. La primera de ellas es qué bueno que se encargan de encontrar este tipo de productos, no porque se le caigan las esferitas a la penca del maguey, ni mucho menos. Qué bueno, definitivamente es un problema legal, es un problema que causa perjuicios económicos, este tipo de imitaciones, pero mientras estaba dando su ponencia, me quedé reflexionando. Si eso es por fuera, si eso es nada más el envase, ¿qué será el contenido? ¿Será fabricado a partir de un alcohol que puede consumir el ser humano? ¿O será cualquier otro tipo de alcohol, como el metanol, que puede causar severos daños en el individuo? Gracias, muy amable. El siguiente tema se denomina los beneficios de contar con un departamento de investigación científica
en la estructura de los servicios periciales. Beneficios de contar con un departamento de investigación científica en la estructura de los servicios periciales. Estos, seguramente en nuestros tiempos, el tener un departamento de esta naturaleza obedece al avance tecnológico que ha traído la globalización. No la globalización en el momento, ¿sí? Porque nuestra globalización seguramente inició con la conquista, seguramente empezamos a globalizarnos a partir de la conquista, pero el desarrollo tecnológico que ha logrado la humanidad hace necesario que un departamento de servicios periciales, una unidad de servicios periciales, requiera de una unidad de investigación. Le voy a pedir al ingeniero Rodolfo Espinosa Trujillo, quien es ingeniero mecánico, egresado del Instituto Politécnico Nacional, con maestría en criminalística, por la Universidad Colegio Libre de Estudios Universitarios, funcionario de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría General del Distrito Federal, y actualmente director de servicios centralizados en la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Ingeniero, le cedo la palabra. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente, por favor. La otra. Desde los orígenes de la humanidad se han aportado importantes descubrimientos al servicio del hombre, como el fuego o el trabajo de piedra, que dieron paso a nuevos logros, entre los que destacaron la rueda, la domesticación de animales y el dominio de los metales. Posteriormente, con la Revolución Industrial, se sucedieron diversos descubrimientos. En su primera etapa, la máquina de vapor, y posteriormente la aplicación de los conocimientos científicos a la industria permitió el invento de máquinas que mejoraron los procesos productivos, como la máquina de hilar. En el siglo XIX, una vez que las comunidades científicas trabajaron y orientaron sus esfuerzos para atender las necesidades de la sociedad, los resultados llegaron a ser impresionantes, como el avión, el teléfono, el motor de explosión, la televisión, etc. En el siglo XX, la física estudia las propiedades de la materia y la energía, siendo a la vez la más fundamental de las ciencias naturales, lo cual significa que es el soporte esencial de todas ellas. Los automóviles supersónicos, las turbinas de los aviones, la televisión a color, las computadoras personales, los equipos médicos que encontramos en los hospitales, etc., existen gracias a los conocimientos que poseemos de la física, cuya validez se determina por medio de la experimentación. Su conocimiento y su uso permiten comprender aspectos de los fenómenos naturales con la ayuda de otras disciplinas a la naturaleza misma. La química y sus espectaculares desarrollos en ciencias básicas han permitido la síntesis de nuevos materiales resistentes, más ligeros, termoestables, flexibles, biodegradables, estéticos, etc., hecho que ha influido en el desarrollo de las industrias automotriz, aeroespacial, metalmecánica, electrónica, y en la creación de nuevos aparatos de análisis científico e instrumentos de medición. Entre estos materiales se encuentran los aerogeles, los nuevos plásticos, los cerametales, las resinas, la fibra de carbono, etc. La biología ha tenido sus más importantes avances en los terrenos de la genética, bioquímica y biología molecular. Las biotecnologías con la ingeniería genética y la ingeniería enzimática permiten comprender los mecanismos de muchos de los más complejos procesos bioquímicos, como la reproducción de la vida, la síntesis, las hormonas, las enfermedades virales, los orígenes del cáncer y de las enfermedades congénitas. Hoy, como nunca antes, las proteínas, las enzimas, las hormonas se han convertido en indispensables vehículos de la ciencia. Actualmente, el continuo avance de las fronteras de las propias ciencias se traslapa, creando nuevas disciplinas o revolucionando las ya existentes. Así se han visto surgir nuevos y muy útiles campos en el conocimiento, como por ejemplo el paleomagnetismo, la física de los superconductores, la astronomía del espectro
infrarrojo, la percepción remota, la química de los cristales líquidos, la química de los compuestos organometálicos, la termodinámica de las interfaces, la física de los plasmas, la topología, etc. Las aplicaciones de las ciencias son más comunes de lo que parece. La cristalografía, la producción de imanes permanentes, el número de isómeros que puede tener una sustancia orgánica cualquiera, el comportamiento de la electricidad neuronal, el diseño de los grandes aceleradores de partículas, el lanzamiento de satélites artificiales, el diseño de perfiles de alas de aviones, el comportamiento de las partículas elementales, el estudio de la estructura del cerebro, la decodificación de la información guardada en las moléculas de los ácidos nucleicos, etc. Millares de nuevos aparatos cada vez más pequeños, más sofisticados, más sensibles, más precisos, permiten mejorar cualitativa y cuantitativamente los métodos de análisis, síntesis, observación y desarrollo de compuestos, mecanismos, fenómenos físicos, químicos, biológicos, astronómicos, que están implicados en el complejo mundo de la investigación científica. Espectrómetros de masas, cromatógrafos de gases, supertelescopios espaciales, microscopios electrónicos de barrido, de túnel, resonancia magnética nuclear, equipos de espectrometría por emisión de positrones, aparatos de ultrasonido avanzado, termógrafos, tomógrafos axiales computarizados, cámaras de burbujas, detectores de partículas subatómicas, nuevos aceleradores de partículas, refractómetros, aparatos de rayos láser, reactores químicos y bioreactores son parte de las herramientas que disponen los científicos que en la microelectrónica, en las nuevas aleaciones y los plásticos han visto a sus mejores aliados. El mundo está viendo nacer desde hace algunos años una nueva comunidad científica que puede comunicarse en cuestión de minutos de un lado a otro del planeta para intercambiar información e incluso para llevar a cabo investigaciones conjuntas con miembros de distintas nacionalidades sin que tengan que moverse de su lugar de origen. Así, las tecnologías de la informática y la telemática han permitido un impulso inusitado en la investigación de la ciencia. En los servicios periciales, la investigación científica debe ser una actitud sustancial que busque optimizar constantemente su intervención en la procuración de justicia para una sociedad que demanda continuamente una impartición más efectiva. Por ello, la investigación científica y la aplicación de sus resultados son importantes y permiten mejorar sus funciones y su modernización. La vinculación de la investigación científica con la comunidad pericial responde primero a la filosofía sustentada en la Ley Orgánica de las Instituciones de Procuración de Justicia, en las que se establece la función de los peritos para garantizar el apoyo técnico a las autoridades solicitantes, y en segundo al concepto de criminalística, la siguiente, por favor, que el doctor Rafael Moreno González, ilustre pionero y forjador de los servicios periciales en México, describe como la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen del material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictivo, con el fin de determinar su existencia o bien reconstruirlo, o bien señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el mismo. Cabe mencionar que fue el propio doctor Moreno González quien a principios de la década de los 70 se estableció dentro de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito y Territorios Federales, un departamento de investigación científica. La siguiente, por favor. A medida que la sociedad aumenta su dependencia de la ciencia y la tecnología, la ciencia adquiere un papel cada vez más destacado en la administración de justicia. La forma tradicional de este papel es la ayuda que el método científico y los avances tecnológicos presentan en la aclaración de hechos presuntamente delictivos. Hasta hace algunos años, desentrañar cierto tipo de delitos representaba una labor más que difícil para los encargados de resolver los crímenes, ya que las pruebas no eran suficientes para reunir pistas que condujeran al o a los culpables. Actualmente, con la aplicación adecuada de técnicas y procedimientos especiales por un investigador capacitado, se puede lograr que un cadáver nos diga si su deceso fue por homicidio, suicidio o muerte natural. Algunos ejemplos destacados son la identificación de personas a través del ADN, el uso de técnicas espectrográficas en la identificación de sustancias prohibidas como drogas o explosivos,
o el análisis por activación neutrónica para localizar contaminantes en cantidades mínimas. Otras formas de colaboración activa son la formulación de bases científicas firmes para futuras regulaciones, es decir, investigación científica integral donde se prepara tecnología de vanguardia para los servicios periciales. A manera de ejemplo, se menciona la aplicación de esta tecnología de vanguardia, la que ha desarrollado recientemente y denominada autopsia virtual o virtopsia, que consiste en escanear toda la superficie del cadáver en 3 dimensiones con el procedimiento de la tomografía axial computarizada. Por lo que los beneficios de contar con un departamento de investigación científica en la estructura de los servicios periciales son los siguientes. Obtención de los procedimientos de última tecnología que deberán aplicar los peritos para obtener mejores resultados, que presentados a las autoridades solicitantes concluyan en una auténtica justicia. Identificación de nuevas modalidades delictivas. Aquí nos encontramos con que cada día hay nuevos delincuentes y nuevos delitos, y los avances tecnológicos están a la orden del día del lado de la delincuencia, por lo tanto tenemos que compensarlos. El desarrollo de métodos y técnicas que permitan el esclarecimiento de los delitos cometidos con nuevas modalidades delictivas. El establecimiento de convenios con organismos similares, tanto a nivel nacional como internacional, con fines de perfeccionamiento e intercambio de técnicas y procedimientos. Esto es de vital importancia para unificar criterios y aplicar las mismas técnicas. Actualización y elaboración de manuales operativos. Evaluación y validación de los peritos por especialidad. Obtención de la certificación en ISO 9000. Un poquito más adelante nos hablarán de ello para precisar esto. La que sigue, por favor. El establecimiento de criterios científicos para la precisa utilización del vocabulario y el lenguaje técnico criminalístico en cada especialidad. Aquí nos encontramos con que los peritos van deformando a veces su lenguaje y cada quien le llama a las cosas como le parece. Entonces es necesario unificar un vocabulario y aplicarlo. El intercambio de conocimientos con científicos nacionales e internacionales de instituciones de investigación oficiales y privadas. El establecimiento de convenios de colaboración con universidades nacionales y extranjeras. Aquí una mención especial, hay un convenio que se realizó con la Universidad Nacional Autónoma de México y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, del cual nació lo que ahora se denomina el CARAMEX. Fue un estudio conjunto que concluyó en un instrumento que se aplica hoy 100%. La propuesta de adquisición de equipo de última tecnología para cada especialidad pericial. El siguiente, planteamiento de los perfiles y la cantidad adecuada de personal pericial por cada especialidad. La creación de nuevas especialidades periciales acordes al desarrollo científico y tecnológico a nivel mundial. El establecimiento de programas para acrecentar en el personal pericial el sentido de pertenencia, la responsabilidad, la probidad y la eficacia. Es decir, que se sientan realmente comprometidos con la institución con la cual colaboran. Actualización y creación de guías, muestrarios, bancos de datos y otras herramientas de apoyo. La siguiente. La propuesta y actualización de las normas técnicas de competencia laboral correspondientes. Esto también es para unificar criterios en cuanto a la normatividad. Realización de ciclos de conferencias, cursos y seminarios para actualizar el nivel académico del personal pericial. El registro y patente de los manuales, las guías metodológicas, las normas y las técnicas con procedimientos que se generen. Esto ya nos habló el licenciado Maña, que es importante el registro de las patentes. La difusión de los resultados de la investigación científica por los medios más adecuados al personal pericial y conocimiento de su existencia al ámbito nacional e internacional. Aquí, como dicen, hay que cacarear, ¿no? Hay que anunciar lo que se trabaja, lo que se produce, para que se sepa que se está generando ahí. El desarrollo de la ciencia y la tecnología pericial de vanguardia. Por lo tanto, un departamento de investigación científica en los servicios periciales hace que con la ciencia se encuentre la verdad y ésta se traduzca en justicia. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Yo haría nada más aquí una pequeña corrección a nuestro programa. Dice beneficios de contar. Necesidad de contar, diría yo. Necesidad de contar con un departamento de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque el derecho penal requiere de disciplinas auxiliares
apegadas a la investigación científica. Requiere de información precisa, requiere de información certera y verdadera, que solamente se puede lograr a través de una metodología científica, y una metodología científica lograda con medio de una investigación, de una experimentación hecha en un departamento de esta naturaleza. Es de vital importancia. Una vez que tenemos la investigación, una vez que tenemos las metodologías, bueno, ahora, ¿cómo las vamos a controlar? ¿Cómo las vamos a supervisar? ¿Y cómo vamos a estar seguros de que estamos ante la verdad al 100%? ¿Cómo lo vamos a poder hacer? A través de nuestra siguiente planta, la certificación pericial. La certificación pericial, ¿qué es la certificación pericial? ¿Qué garantía nos va a dar la certificación pericial? ¿Cómo se hace esa certificación pericial? El tema de certificación pericial a cargo del ingeniero Miguel Óscar Aguilar Ruiz, quien por motivos de trabajo se encuentra en una comisión fuera del país, va a ser presentado por la doctora Guadalupe Martínez Flores. Vamos a hablar un poco acerca de algo muy relacionado con lo que nos comentaba el ingeniero Trujillo. El ingeniero Trujillo comentaba la necesidad de un departamento de investigación en el área de los servicios periciales. El día de ayer, en lo que llevamos en las horas de hoy, estamos escuchando hablar de diferentes especialidades, diferentes áreas dentro del trabajo pericial, que de alguna manera siempre estamos unidas. Aparentemente somos individuales, somos departamentos distintos, pero que en realidad formamos una familia pericial, que como lo comentaba el licenciado Maña en más de una ocasión, una pericial tiene que ser, para que sea totalmente exacta, ayudada por algún otro departamento o entregando otros dictámenes alternos, de tal manera que si antes actuábamos en una forma un poco independiente, hoy en día es difícil encontrar una averiguación previa que no se encuentre con más de 2 o 3 periciales dentro de la misma especialidad, de tal manera que hemos siempre trabajado en conjunto y hoy en día se trabaja mucho más. Hablar no solo de un departamento de investigación, sino hablar de un elemento que nos garantizara no solamente lo que decimos un sistema, una certificación, sino lo que su nombre indicaría, un sistema de gestión, y un sistema de gestión que hablara de la calidad de los servicios periciales. Decía el licenciado Maña, también hay peritos piratas, es cierto, pero tratamos de que en el área institucional, tratamos de que en el área de nuestro país no tengamos peritos piratas, sino peritos totalmente capacitados, aptos, con conocimientos científicos, y que al mismo tiempo estén trabajando con un grado de confiabilidad, no solo para el perito, no solo para la institución, sino más allá, para aquel que recibe una pericial. Aquel que recibe una pericial o pide una pericial siempre espera la verdad de lo que se está manejando. Algunas veces les agrada el resultado, algunas veces no. Pero el trabajar con la verdad de la imparcialidad nos indica a nosotros que tenemos que garantizar que el servicio que se está otorgando en cualquier área es 100% confiable. Y no solo 100% confiable, sino que está hecho con una tecnología adecuada, con un procedimiento adecuado, que gozamos, aparte de este procedimiento, con una metodología que debe ser unificada, que no tenemos que tener lo que comentaba el ingeniero. A veces un perito usa una terminología, en otras ocasiones le llama de otra manera, llamamos una prueba en un sentido, la llamamos en otro sentido. Buscamos la intención de que todo eso que hacíamos se unificara, de que todo eso tuviera un mismo patrón de comportamiento, de conocimiento, y que garantizara que estuviéramos hablando un mismo idioma, como en cualquier parte de las áreas se maneja. Esto llevó a la base a pensar
al área pericial generar un sistema de gestión. Como un breve antecedente, comentamos que hasta el año 2001 no se tenía una unificación en tanto a lo que son los criterios para la parte de nuestras intervenciones. Si bien es cierto, esto no indicaba que nuestros resultados no fueran buenos, también había la opción, antes de ese año, de que efectivamente los peritos utilizaran el lenguaje que mejor querían o utilizaran los elementos o metodología de estudio que se le hacían más adecuados. A partir del diciembre del 2002, se implanta totalmente, tuvo un año todavía anterior al 2002, todo un año de preparación. Se implanta por primera vez lo que le llamamos un sistema de gestión de calidad. Este sistema de gestión de calidad se consideró que fuera bajo la norma ISO 9001-2000, porque era la que más se apegaba a los procesos que nosotros manejábamos. El sistema de norma ISO 9001-2000 generalmente era hecho para fábricas, para plantas con una extrema calidad y nunca se había utilizado para un sistema pericial en donde las pruebas son tan diversas. Sin embargo, entra el área pericial a lo que es iniciar un sistema de gestión, lográndola en el diciembre del 2002 y siendo con esto la primera institución, no solo en México, sino en toda la América Latina, que cuenta con unos servicios periciales certificados por una empresa europea, lo que indica la calidad de cada uno de los productos que está generando dentro del ámbito de sus dictámenes. ¿A que sí, por favor? Como todo elemento para un sistema de gestión, se nos pedía una misión. La Dirección de Servicios Periciales definió como la principal misión, por ser un área federal, auxiliar al Ministerio Público de la Federación, pero asimismo, aun siendo un área federal, tenía que auxiliar a cualquier autoridad que nos pidiera auxilio. Por lo tanto, fue brindar el auxilio pericial para lograr la identificación de cualquier autor o autores, como lo establece la definición criminalística de la cual somos todos parte, como criminalistas, independientemente de la profesión que tengamos en el departamento. Asimismo, se tuvo que implantar una política. ¿Cuál era la política de la institución a partir de ese momento del sistema de gestión? La política fue el emitir o el brindar los dictámenes periciales igualmente al Ministerio Público, a cualquier institución que nos pidiera auxilio, y que esa producción de dictámenes estuviera siempre apegado a una normatividad. Con esto íbamos a evitar que cada perito definiera o hiciera o al mismo tiempo utilizara la técnica que considerara pertinente, porque la tendríamos totalmente normada por cada uno de los departamentos. Tendríamos que tener un proceso de mejora continua, lo cual habría que ver que todos los días fuéramos mejorando y aumentando la calidad y el mejoramiento de nuestros productos. Y esto nos tenía que dar como resultado que a la autoridad le diéramos a conocer la verdad histórica de los hechos pericialmente. Junto con esto, teníamos que tener una visión. ¿Qué íbamos a hacer a futuro a partir del año 2002? La visión que tuvimos para los servicios periciales fue tener una cobertura nacional. Si bien es cierto que la Procuraduría General de la República abarca toda la República, también es cierto que antes del año 2001 la mayor parte de los peritos se encontraban concentrados en el Distrito Federal. Lo que indicaba que si teníamos un asesinato en Baja California, teníamos que esperar la llamada, tomar el avión, 2 horas de vuelo y llegar. Con esto, nuestro perito arribaba después de 6, 7, 8 horas, si bien nos iba y encontrábamos avión, o después de 12 horas. Esto nos teníamos como un principal problema y decíamos, tenemos que lograr una cobertura con una descentralización de los servicios periciales. Teníamos que tener peritos en toda la República, como lo establecía por ser una dependencia federal. No teníamos que olvidar el desarrollo humano. Si bien es cierto que trabajamos y que a veces los peritos trabajan más de 12 horas,
continuamente y que tienen disponibilidad como parte del servicio de función y que firman una carta compromiso de radicar en cualquier parte de la República. También lo es que no podíamos olvidar que eran seres humanos, que tenían personas y que tenían que tener un derecho humano, lo cual los hacía ser parte de una familia pericial. Junto con ese desarrollo humano había un compromiso de una constante profesionalización. No solo bastaba formarlos, sino teníamos que asegurar que recibieran su capacitación constante, de que estuvieran al día y que se mantuvieran actualizados, y proporcionar algo que señalaba también ya el ingeniero Trujillo, una tecnología de punta. ¿Qué entendíamos por una tecnología de punta? Contar con un equipamiento igual a cualquier equipamiento que se encontrara en cualquier laboratorio. No bastaba ver simplemente lo que dice Discovery Channel y pensar que en México, si tuviéramos ese equipo de Discovery Channel, tal vez aquí lo hiciéramos. Pero ¿cuándo tendremos en México ese equipo? Bueno, señores, ese equipo existe en México. Eso no solamente lo hace Discovery Channel, sino lo hacemos que no se publicita, porque recuerden que la confidencialidad de nuestros estudios no permite a los peritos andar pregonando lo que hacen los estudios, porque son parte de una averiguación. De ahí a que pensemos que no existe una tecnología de punta, hay un gran mundo de diferencia. En este año se propuso la parte de la tecnología de punta y lograr con esto unos estándares y medirnos a nivel internacional, no solo nacional. Con esta parte se tuvo que generar un sistema para cómo iba a manejar. A través de esto se creó lo que era la política y los objetivos que teníamos. Creamos un manual que nos iba a indicar paso por paso qué íbamos a hacer, con nuestros procedimientos, los planes, los instructivos de trabajo para cada una de las especialidades y sus manuales, que cada especialidad debería tener su propio manual y su instructivo de trabajo. Teníamos que tener controles de registro porque nos lo solicita para una certificación, registrar cada uno de los elementos que vamos pasando todos los días. Por lo tanto, actualmente se generaron libros de gobierno, veremos que son hojas de validación, y manejamos que todos nuestros equipos fueran totalmente calibrados. Es decir, que no exista un grado de no calibración o de que un equipo no ha sido calibrado en un año y genere la duda de que fue un gramo más, un gramo menos, o que fueron 2 toneladas de efedrina y al rato siempre fueron 200 toneladas de efedrina. Esto nos hizo también hablar de los procesos. Generamos los procesos que dentro de los más importantes tenemos un control de registros. ¿Qué es un control de registro? Todo documento, elemento balístico que entre, elemento de prueba, disco pirata, elemento contable, petición de un ministerio público, está registrada. A partir de ese año y todos los días se registra las 24 horas del día. Hay un registro de entrada y un registro de salida para evitar que se nos pierda algún elemento de evidencia. Contamos con auditorías internas. Hay un grupo de peritos especializados dentro de la propia Procuraduría que se dedican a auditar no a su departamento, sino a otro departamento dentro de la misma institución para garantizar que estén llevando a cabo sus procesos y que auditan a cada uno de los peritos para que los peritos conozcan todos los días su misión, su visión, su trabajo, su manual, y cada trabajo lo hagan apegado a su instructivo. Pero no bastaría hacer auditorías internas, porque nosotros mismos, como buenos mexicanos, podríamos decir, nos ponemos 100 en lugar de 80 o 75, le borras, le cambias y lo cambiamos y ya. Somos una institución bien certificada. Tenemos que tener necesariamente la auditoría externa. Cada 6 meses realizan una auditoría externa por una empresa totalmente ajena al área pericial, que nos audita cada uno de los elementos que tenemos para comprobar que nuestro sistema esté funcionando. Con esto tenemos 2 auditorías por año. Tenemos un control de lo que le llamamos el producto no conforme. ¿Qué es el producto no conforme? Es todo aquel dictamen que elabora un perito y que no está bien apegado, que el resultado no fue el correcto o que no llevó a cabo sus procesos, y eso hizo causar una dilación en la emisión de su dictamen, en tiempos, en llegar a una conclusión no adecuada.
Esto significa que el producto, es decir, lo más importante en la emisión del dictamen pericial, es revisado antes de que salga de la institución. Antes de que el perito firme su dictamen, está siendo revisado por un supervisor, por un jefe de departamento, por un subdirector, para garantizar que su producto vaya bien elaborado antes de que le llegue a la persona que lo solicitó. Se lleva un control de cada uno de ellos, hay un control por perito, cómo está trabajando para garantizar que éste tenga confiabilidad en lo que está haciendo. Lo que le llamamos las acciones correctivas y preventivas. ¿Qué hacemos? Si algo en el sistema está mal, si estamos haciendo un proceso que nos esté gastando más tiempo, si estamos haciendo una técnica que no es la adecuada, la tenemos que corregir para que el sistema vaya mejorando y sea más eficiente. Pero al mismo tiempo tenemos acciones preventivas. Si nosotros, ahorita que estamos oyendo que viene una gran reforma fiscal para todo lo que vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Prevenir, generando un curso para los contadores, para que antes de que venga todas esas demandas que se generan por amparos por las reformas fiscales, ellos tengan conocimiento de cómo viene la actual reforma y en el momento en que la pidan, ellos estén capacitados para brindar una pericial en ese tipo o en cualquier otro que nos estén generando. Tenemos un ejemplo de lo que es el manual de la calidad, es lo que generamos, es lo que nos rige, habla de los alcances, cuáles son nuestros propósitos, nuestros marcos legales, los antecedentes, todas las definiciones que hacemos, todos los conceptos que vamos a usar, cómo funciona el sistema, nuestras responsabilidades, desde nuestro perito hasta el director general tienen responsabilidades, las secretarias tienen responsabilidades, el personal que también labora en aseo tiene responsabilidades. Entramos a un sistema donde todos somos parte del mismo y tenemos que ser integrantes. ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo están los recursos? Y cómo mantenemos nuestro servicio con nuestras mediciones de mejora. Aunado a ello, existe lo que llamamos los manuales. Cada departamento cuenta con su manual. Aquí tenemos un ejemplo, el de genética, ya hablarán algo de ella. Y el manual nos va a hablar desde cómo hacemos la recolección, cómo vamos a hacer eso. Le va a indicar al perito cómo va a trabajar con pruebas que pueden ser de orientación para ver si es ADN o no, y cómo hacemos las técnicas de confirmación. No podemos hacer una confirmatoria si no hemos hecho las anteriores. Hablamos de la extracción, cómo vamos a hacer la extracción, cómo vamos a hacer la amplificación de ese ADN para empezar a hacer la reproducción y empezar a trabajar. Y cómo determinamos finalmente los tipos. Todo está totalmente documentado, las técnicas y los elementos a trabajar. Tenemos algo importante, decimos que funcionamos muy bien y que somos un gran grupo, pero había algo básico. ¿Cómo nos veía el externo? Que es lo más importante, el que recibe nuestro producto. Nosotros creemos que estamos bien, pero ¿cómo garantizábamos que realmente estábamos bien? Generamos unas encuestas que el mismo sistema nos exige, no nos pide, nos exige. 2 encuestas por año. ¿Qué es lo que nos encuestan? ¿Cuál es nuestra disponibilidad? ¿Qué tanto lo hacemos? Nuestra capacidad de respuesta. ¿Qué tan rápido los atendemos? ¿Cuál es el profesionalismo con el que el perito se conduce al emitir? ¿Y cuál es su satisfacción de él cuando recibe nuestro dictamen? Todo esto es manejado en encuestas y tenemos la respuesta desde el año 2002 hasta la primera del 2007, porque la segunda se genera a finales de noviembre. Este es el porcentaje sobre el que hemos ido avanzando. Empezamos con un 98.8 y actualmente tenemos un 97.3 de respuesta. Todas estas encuestas se tienen que guardar porque las tenemos que ir guardando para los auditores externos principalmente. Pero ¿quiénes nos califican para saber cómo trabajamos? Lo que llamamos los usuarios. Y como ser una dependencia donde genera dictámenes, es lógico que nuestros usuarios fueran los ministerios públicos, los jueces de distrito, civiles, de amparo, fuero común, como tercero en discordia generalmente, las dependencias, cualquier dependencia, puede ser la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación, la Secretaría de Medio Ambiente, pueden ser varias. Otras procuradurías estatales, cuando solicitan ayuda, tenemos que brindarles apoyo y hablamos de otras autoridades
¿Quiénes son otras autoridades? No necesariamente dependencias, pero si alguien quiere. Lotería Nacional, el ISSSTE, Seguro Social, cualquier dependencia que requiera un auxilio es quien nos va a solicitar, pero al mismo tiempo es a quien vamos a encuestar, a quien le vamos a preguntar, ¿qué te pareció nuestro servicio? ¿Qué te pareció nuestro dictamen? Y dentro de la encuesta viene una sección que la llamamos observaciones. Dime qué es lo que tú crees que mejora el sistema, qué es lo que no te gusta, qué te pareció nuestro dictamen y la atención que te brindamos. Esto nos ha permitido tener una medición de cómo trabajamos y llegamos a la parte de la visión. Nosotros nos propusimos la descentralización de los servicios periciales. Al año 2006, que lo vimos acá, logramos tener 5 laboratorios regionales más el área centro, que es el Distrito Federal. Se logró no solo la descentralización de los servicios, sino generamos 5 servicios periciales, igual que el de la Ciudad de México, totalmente equipados, con todo un equipamiento completo de tecnología de punta. Uno radicado en Baja California, que coordina toda la zona noreste. Otro radicado en Guadalajara, que coordina toda la zona occidente. El del centro, que es el que manejamos nosotros, el área sur, donde está la zona de Oaxaca, localizado en Oaxaca, el de la región sureste, localizado en Quintana Roo, y el de la región noreste, que está localizado en Reynosa, Tamaulipas. Los lugares de ubicación de los laboratorios regionales fueron determinados por los índices de criminalidad, en donde iban a estar ubicados. ¿Cuál es la función actual de un laboratorio? Como cuenta con toda la tecnología, tiene que brindar apoyo a todos los estados de su región. Cada uno cuenta con peritos de todas las especialidades que va a brindar apoyo a cada uno de estos estados para hacer una respuesta más rápida. Independientemente de eso, cada estado cuenta con peritos en la mayoría de las especialidades o en las que más frecuente solicita. Puede ser que un estado no tenga 15 especialidades, somos 26, pero decimos cuáles son las que más necesitas. Pero el regional cuenta con todos los peritos que te van a auxiliar, y si no puedes porque estás en otro, bueno, el área centro se dedicará a brindarte apoyo para una pronta respuesta. En la actualidad podemos hablar que del 2002 el personal pericial que teníamos, 452, actualmente somos 1028. Dentro de la capacitación contábamos con 53 peritos capacitados en el año 2002, y esto solo corresponde al año 2007, no es acumulativo. Al año 2007 llevamos 1.697 capacitaciones, lo que nos asegura que cuando menos una capacitación al año tiene cada uno de los peritos que cuentan en la institución. El área, dentro de la parte de la centralización, contábamos con 170 peritos que se encontraban en los estados, y actualmente tenemos 682 peritos, lo que indica que la mayor parte ya está afuera y no en el interior, y continuamos con la parte de la descentralización de tal manera que se reduzca cada vez más y estos puedan estar en el área externa. ¿Qué beneficios hemos encontrado? Principalmente documentamos y ordenamos la actividad pericial para que esta cada vez tengamos una metodología acorde y que sea la misma. Actualmente cualquier perito usa la misma, que es lo que le comentamos al juez cuando dice, dame otro perito porque si ya me dio su opinión y quiero otro. ¿Sabes que la metodología es la misma? Va a arribar a la misma conclusión. Si ya te lo dictaminamos una vez, el que sigue te dictaminará lo mismo porque está certificado y garantizado. La primera te garantiza todas las demás. Logramos la homologación, la terminología y el uso de los servicios periciales. Contamos con registros de calibración de los equipos quienes lo requieran, pero con una calibración que es hecha por una empresa igualmente certificada, no calibración por nuestros propios expertos. Tenemos las auditorías que nos indican y a veces nos dicen, por aquí te estás equivocando. Entonces, mejora nuestro programa. Contamos con un programa de capacitación para que nuestros peritos siempre estemos en una constante capacitación y actualización. Y logramos la descentralización, con lo cual cumplimos la parte de la visión de lo que tenemos en la parte pericial. Como una parte de lo que encontramos en el sistema y lo que hemos dado nosotros y como lo que vemos como una visión pericial,
independientemente que logramos nuestro sistema de gestión, el caminar con ellos nos ha hecho encontrar que actualmente gozamos con unos estándares de calidad que han sido medidos a nivel nacional e internacional, porque cada año se genera un congreso en diferentes materias en las cuales se invitan a ponentes de Europa, de Sudamérica, de África, para que nuestros peritos se midan con cada uno de ellos en técnicas. Hacemos un intercambio recíproco, hay intercambios muchas veces en donde los peritos viajan al extranjero o traemos ponentes extranjeros para garantizar los estándares. Mantenemos siempre la capacitación y la parte de lo que es básico para nosotros, la comunicación humana con nuestro personal. No olvidamos que son seres humanos, no olvidamos que somos una familia pericial y que eso nos permite, aunado a darles las herramientas de trabajo, porque a veces le pedimos mucho al perito, pero no le tenemos el equipo. El proporcionarle el equipo, la herramienta con la que él trabaje, nos ha brindado tener un sistema de gestión que nos permite garantizar la emisión de los dictámenes, que es lo que estamos compartiendo con ustedes, el beneficio de este sistema. Gracias.